Que Dios le bendiga. Amén. Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes. Gusto verle. ¿Sí? Gusto verle. Mire, todos nosotros sabemos lo importante que es la oración, ¿o no? ¿Sí? Porque cuando usted ora, cuando yo oro, se nos va a notar. Acuérdese. ¿Y sabe por qué se va a notar? Por la capacidad que va a tener usted de perseverar, de resistir. Ya decíamos, usted y yo sabemos lo importante que es la oración en el creyente cristiano. ¿Por qué? Porque todo aquel que ora tiene victoria. Diga conmigo, el que ora, vence. Claro, el que ora tiene victoria. ¿Sabe por qué? Porque todo aquel que ora tiene esa garantía de parte de los cielos. Porque acuérdese que Jesús dijo que todo lo que pidiéramos en oración, ¿cierto? Orando, creyendo, lo recibiríamos, ¿no? Entonces hay una garantía en el cielo que nos respalda. ¿Para qué? Para que usted y yo tengamos victoria en todo lo que enfrentemos. Porque solo el que ora llega a tener confianza y seguridad en el Dios en el cual también ora. Porque la oración, escúcheme, es el pulmón de la iglesia. ¿Por qué? Porque mientras la iglesia esté orando, el diablo tendrá que soltarlo. Escuche bien, mientras la iglesia está orando, el enemigo va a tener que soltar lo que puede estar oprimiendo. Mientras usted está orando, el diablo tendrá que soltar su familia, su hogar, su patrimonio, su finanza, todo lo que esté de alguna forma atado en su vida. Mientras usted esté orando, el enemigo tendrá que soltar su casa. Mientras la iglesia ora, el diablo tendrá que soltar nuestra nación. La Biblia dice que mientras la iglesia oraba fervientemente, ¿cierto? Mientras Pedro estaba en la cárcel, ¿qué fue lo que sucedió? Tiene que leer, ¿ves? Tiene que escudriñar la Escritura. ¿Cómo no se va a acordar de lo que uno les predica todos los días? Dice la Biblia que mientras la iglesia oraba, el ángel visitaba a Pedro en la cárcel y abría las puertas, los cerrojos para sacar a Pedro de la cárcel. Entonces algo ocurre cuando la iglesia ora, ¿no? Algo ocurre cuando usted ora en su casa, cuando usted ora, cuando usted se acerca a Dios, cuando usted busca a Dios en oración. Algo tiene que pasar, algo tiene que cambiar, algo tiene que suceder. Acuérdese que la iglesia se puso a orar y algo diferente pasó en nuestra nación hace 2 semanas atrás. Cosa que nadie esperaba, cosa que nadie pensaba, pero algo cambió porque la iglesia oró. Porque la iglesia se determinó a orar, porque si hay una llave poderosa que le abre puertas, escúcheme bien, al creyente cristiano, esa es una oración a Dios con el enfoque correcto. ¿Qué es lo que es orar con el enfoque correcto? Hacerlo por medio de la fe. Que cuando usted vaya a orar, usted crea que Dios está ahí oyendo su oración y que Dios también no solo está oyendo, sino que también Dios, mientras usted ora, Él está respondiendo. Esa es una oración con el enfoque correcto. Es una oración a Dios con un enfoque de gratitud y de fe. Porque si hay algo con lo que Dios se compromete, es primeramente con su palabra, y eso usted lo sabe. Dios es fiel a su palabra. Pero hay otra cosa con lo cual Dios también se compromete, y eso segundo es con una iglesia que ora. Cuando la iglesia ora, algo cambia, algo pasa. Cuando la iglesia se humilla, cuando la iglesia ora, dice la Biblia que aunque hayan cielos de bronce, Dios abre, Dios rompe esos cielos de bronce. Porque la oración tiene poder. Si hay algo con lo que Dios se compromete después de su palabra, eso es con una casa que ora. Eso es con un hombre o una mujer que ora, porque la oración es una llave poderosa. La oración es una llave poderosa. Es por eso que cuando Salomón construye en Jerusalén un templo a Dios, se acuerda que David no lo pudo construir porque Dios le dijo: tú no me construirás, no me levantarás casa de oración a mí, porque tus manos están manchadas de sangre. O sea, David era un hombre de guerra. Pero le dijo más: tu hijo Salomón, él me construirá casa a mí. El primer templo que se construyó, lo construyó Salomón. Un templo que fue construido con mucha grandeza y con mucho esplendor. Un templo en donde se invirtió lo mejor. Salomón, escúcheme bien, invirtió lo mejor. La Biblia enseña y muestra que David, incluso hasta de sus tesoros personales, sacó para poder, escúcheme bien, para poder aportar, ofrendar para la construcción del templo. O sea, no solo sacó de los recursos que habían en el reino, sino de lo que él tenía, de lo personal que él tenía.
Y quiero que entienda esto. Porque aunque nos reunimos en la casa de oración para escuchar usted y yo, así como hoy, la palabra de Dios, aunque nos reunimos en la casa de Dios para una reunión de santos, muestra la Biblia, y para fraternizar, la casa de Dios debe ser el principal lugar en donde nos juntemos y nos reunamos como cuerpo a levantar una oración. La casa de oración, este lugar debe ser el principal lugar donde nosotros nos reunamos como cuerpo a orarle a Dios, a levantar un clamor a Dios. Un clamor ya sea por tu casa, tu familia, no sé, por el área tuya que esté mal. Esta debe ser el principal lugar. Acuérdese que cuando Salomón construye el templo lo llama casa de oración. Hoy día predicamos, aprendemos en esta casa, pero la casa de Dios es casa de oración. Es casa donde usted y yo, escúcheme bien, nos relacionamos con Él, intimidamos con Él. Porque la iglesia se sostiene orando. ¿Sabía usted? No, pastor, la sostiene Jesús. Bueno, usted hace lo que usted quiera entonces. No, la iglesia somos usted y yo. Y usted y yo, la iglesia, y la iglesia suya y mía se sostiene orando. Porque cuando usted ora, usted tiene una comunión con aquel que la sostiene. Mientras no hay oración, solo son palabras, solo son buenos deseos. La iglesia se sostiene orando porque la iglesia cobra fuerza orando también. La iglesia crece y avanza orando. Escuche bien. La iglesia crece y avanza orando. Es por eso que la oración no puede ser sustituida en la iglesia, porque es a través de ella que la iglesia se conecta con Jesús. Por eso escuchen lo que Salomón le dice a Dios en oración. Vamos a Segunda de Crónicas, capítulo 6, versos 19 al 21 y vamos a seguir leyendo los otros versículos. Escuchen lo que Salomón le ora a Dios, le dice a Dios en oración. Segunda de Crónicas 6, 19 al 21. Dice así en el nombre poderoso de Jesús. Dice, mas tú mirarás a la oración de tu siervo y a su ruego, oh Jehová Dios mío, para oír el clamor y la oración con que tu siervo ora delante de ti. Y ese es el concepto que tiene la iglesia. El pastor tiene que orar. Pastor, ore por mí. Pastor, le encargo la oración. Pastor, usted no ora. Escuche bien. Es el concepto que tiene la iglesia. Sigamos. 20. Que tus ojos estén abiertos sobre esta casa de día y de noche, sobre el lugar del cual dijiste, mi nombre estará allí. Que oigas la oración con que tu siervo ora en este lugar. Vamos al siguiente verso. Asimismo, que oigas el ruego de tu siervo y de tu pueblo Israel. Escuche bien, aquí ya no es solo el pastor. Aquí es usted también. ¿Sí? Asimismo que oigas el ruego de tu siervo y de tu pueblo Israel cuando esté en este lugar, cuando en este lugar hicieren oración. ¿En qué lugar? Cuando en este lugar hicieren oración, que tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, que oigas y perdones. Entonces, escúcheme bien, el concepto que tenemos nosotros no es el correcto. Se da cuenta que generalmente al pastor se le encarga orar, el pastor le encarga la oración, y muchas veces si yo le preguntara a usted, hermano, ¿pero usted está orando por lo que me está pidiendo? Lo más probable es que usted me diría que sí, aunque sea no. Porque, escúcheme bien, porque el diseño es que el pastor vela por las ovejas, pero usted tiene una responsabilidad. Y esa responsabilidad es estar conectado con Dios. Y si a usted le cuesta conectarse en su hogar, cerrar la puerta y orar en el secreto a Dios, usted tiene que buscar la casa de Dios, porque Dios ahí inclina su oído a la oración que usted levanta a Él. Y vamos a ver más adelante que no hay requisitos para que usted lo haga.
Incluso hasta el gentil, si quiere orar a Dios, le puede orar a Dios y Dios también lo va a oír. Usted dice, pero ¿cómo, pastor? Sí, porque todo aquel que ore, y ya vamos a ver aquello. Mas tú mirarás la oración de tu siervo y a su ruego, oh Jehová Dios mío, para oír el clamor y la oración con que tu siervo ora delante de ti. Que tus ojos estén abiertos sobre esta casa de día y de noche, sobre el lugar del cual dijiste, mi nombre estará allí. Que oigas la oración con que tu siervo ora en este lugar. Asimismo, que oigas el ruego de tu siervo y de tu pueblo Israel. Que oigas el ruego de tu siervo y de tu pueblo Israel. Diga conmigo, el pueblo también. Cuando en este lugar hicieran oración, que tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada. Que oigas y perdone. Y qué importante es lo que ora y lo que pide Salomón a Dios aquí. Porque él pide y ruega a Dios que sea, primeramente, que sea esa casa, o que esa casa sea casa de oración, no solo para que Dios oiga a los pastores o a los líderes, sino que Salomón aquí está orando para que Dios oiga a todo aquel que vaya a orar ahí. Para que Dios oiga, incline su oído a todo aquel que llegue, que se interese por ir a buscar de Dios, a la casa de Dios. Que se interese por ir a orar a esa casa que Dios llama casa de oración. ¿Se acuerda cuando Jesús destruye a todo lo que estaban fuera de la iglesia? Porque no fue dentro de la iglesia, fue fuera, en los patios. A los mercaderes que vendían habían cambistas, dice que habían usureros afuera, y llega Jesús y les tira todo. ¿Por qué lo tira? Dice, porque esta casa de oración será llamada. ¿Por qué se enoja Jesús y tira todo aquello? ¿Se acuerda usted? No porque estuvieran vendiendo, porque no, toda la gente estaban dentro, no estaban dentro, estaban en los atrios son los patios. Pero ¿por qué se enoja Jesús? Porque esa casa era abierta una vez al año. Una vez al año, ¿sabe para qué? Para que entrara el sumo sacerdote y fuera al lugar santísimo a hablar con Dios, Dios le hablara y él saliera y le informara al pueblo lo que dijo Dios. Por eso Jesús dice, se ha transformado en cueva de ladrones. Porque acuérdese y escuche bien y guarde este concepto, la casa de Dios es casa de oración. Es un lugar en donde usted necesita venir a orar. Es un lugar en donde usted y yo necesitamos juntarnos como cuerpo, a edificarnos, a fortalecernos a través de esa oración, por medio de la comunión con Dios. Porque ese es un problema de una parte de la iglesia hoy en día, y es que creen que solo el pastor debe orar. Cuando la casa de Dios es casa de oración y un lugar en donde Dios a todos oye. Escuche bien, es un lugar en donde Dios me oye a mí y lo oye a usted también cuando usted tiene una necesidad. Es tremendo lo que Salomón sigue orando a Jehová, a Dios en esta oración. Y es tremendo lo que Dios también después le trae como respuesta en el capítulo 7 a Salomón. Todo lo que Salomón oró y pidió, Dios se lo respondió. ¿Y sabe por qué se lo respondió? Porque Salomón oró, escúcheme bien, lo que él oraba mientras construía la casa de Jehová, mientras construía ese templo. Dios después, cuando estaba construido el templo, Dios se lo respondió. Y aquí podemos ver que Dios hace un compromiso con cualquiera que venga a orar o a clamar a la casa de oración. Es por eso que Salomón, cuando ora a Dios, le dice que tus ojos estén abiertos sobre esta casa de día y de noche, sobre el cual dijiste, mi nombre estará allí. Mi nombre estará allí. Que oigas la oración con que tu siervo ora en este lugar. Asimismo, que oigas el ruego de tu siervo y de tu pueblo Israel. Por eso la importancia de que usted pueda comprender que es necesario y que es importante que usted y yo traigamos nuestras peticiones delante de la presencia del Señor. Es importante que usted pueda darle importancia a venir a orar a la casa de Dios. Entonces el compromiso que hace Dios con el que busca estar en su casa de oración clamando a Él es que Él oirá no solo a los Salomones, sino a todos los que vengan a su casa a orar. Es que Dios no solo va a oír a los líderes, al pastor, al hermano, al que tiene más tiempo o menos tiempo, sino que a todo aquel que se interese por buscar a Dios en la casa que Dios construyó para que usted y yo también lo hiciéramos.
Porque esas son las primeras peticiones o las primeras dos peticiones que hace Salomón a Dios. Una, que tus ojos estén abiertos sobre esta casa de día y de noche, sobre el lugar del cual dijiste, mi nombre estará allí. Que oigas la oración con que tu siervo ora en este lugar. Y la segunda petición que hace Salomón a Dios en el verso 21 es, asimismo que oigas el ruego de tu siervo y de tu pueblo Israel. Escuche cómo está orando Salomón a Dios, lo que está pidiendo a Dios. No solo que Dios lo oiga a él, sino que le dice que oigas el ruego de tu siervo y de tu pueblo Israel. Cuando en este lugar, escuche bien porque es importante esa frase. Asimismo que oigas el ruego de tu siervo y de tu pueblo Israel, dice, cuando en este lugar hicieran oración. Mire qué importante esa frase. Cuando en este lugar, ¿en qué lugar? En el lugar que estaba construyendo Salomón, casa de oración a Dios. Le dice, cuando en este lugar hicieren oración, que tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada. Que oigas, le dice Salomón, y perdones. Porque la oración es muy importante en el creyente cristiano. Porque ya le dije que el que ora tiene victoria. El que ora tiene garantía que lo que enfrenta o vive lo vencerá. Porque el esforzarse a llegar a la casa de oración a orar lo llevará a usted a tener confianza y convicción y seguridad en ese Dios al cual usted busca para llevar su oración. ¿Sabe por qué usted y yo muchas veces solo tenemos como una fe aguada, digo yo, para no decir falsa? Porque oramos a Dios cuando tenemos necesidad. Oramos a Dios cuando tenemos un problema. Pero ¿por qué le digo que es una fe aguada? Porque usted no oraría a Dios, cuando tuviese un problema, si usted creyese en Él. Si usted y yo creyéramos a Dios, mantendríamos una vida de oración. ¿Sabe por qué? Porque usted sabe que esa es la conexión con la fuente. Esa es la conexión con la respuesta que usted y yo necesitamos de parte de Dios. Por eso su fe lo tiene que llevar a conectarse con Dios. Porque si usted se conecta con Dios, Salomón dijo, cuando el pueblo hiciera oración en este lugar, tú puedas oír el ruego de ellos. Tú puedas oír, la oración de ellos. Por eso Salomón no para ahí en cuanto a las peticiones que le hace a Dios. Porque él reconoce la importancia que le daría Dios a las peticiones de aquellos que llegaran a orar a esa casa de oración. Salomón reconoce la importancia que Dios le daría a las oraciones de aquellos que llegan a su casa a orar. Versos 22 y 23 dice, si alguno pecare contra su prójimo, mire qué importante el que usted llegue a este lugar. Qué importante es que usted llegue a su casa, a la casa de Dios, a orar. Porque mire lo que dice Salomón, si alguno pecare contra su prójimo y se le exigiere juramento y viniera a jurar ante tu altar en esta casa, 23. Tú, otra vez le dice, oirás desde los cielos y actuarás y juzgarás a tus siervos, dando la paga al impío, haciendo recaer su proceder sobre su cabeza y justificando, dice, al justo, al darle conforme a su justicia. Mire la importancia de acercarse a la casa de oración, a dedicarle un momento, un tiempo a orar en la presencia del Señor, en el templo del Señor. Porque muchos decimos, pastores, que ahora nosotros somos templo. ¿Y qué pasa entonces con la casa, hermano, donde se reúnen los santos? ¿Qué pasa con el lugar donde usted y yo formamos el cuerpo de Cristo y donde juntos exaltamos su nombre? Si alguno pecare contra su prójimo, y si le exigiere juramento y viniera a jurar ante tu altar en esta casa, tú oirás desde los cielos y actuarás y juzgarás a tus siervos, dando la paga al impío, haciendo recaer su proceder sobre su cabeza y justificando al justo al darle conforme a su justicia.
Salomón le está orando a Dios para que todo aquel que llegue a la casa de oración, a la casa de oración, Dios le haga justicia. Escuche en qué dirección está orando Salomón. Salomón dice: Señor, todo aquel que llegue a tu casa a orar, todo aquel que se esfuerce, yo te ruego que tú le puedas hacer justicia. ¿Y sabe cuántas veces uno ora así? Señor, que tus hijos puedan llegar a tu presencia, que busquen de ti. Señor, ten misericordia de ellos, guarda sus vidas, cubre sus vidas, guarda su hogar. Pero el diseño es que su pueblo también ore en esa casa. El diseño es que usted se esfuerce también por llegar a la casa de Dios, a la presencia de Dios, a traer también usted y a orar por sus peticiones. Entonces algo diferente pasará en su problema o situación si usted se esfuerza por venir a orar. ¿O no? ¿Están todos callados? ¿Qué le pasó? Algo mayor alcanzará si se empieza a esforzar y empieza a venir a la casa de oración a presentar su petición, ¿o no? Porque eso dice Salomón, que él ora. ¿Para qué cosa? Para que Dios justifique al justo y le pague conforme a su justicia. Porque esa es la petición que hacía Salomón a Dios. Que todo el que viniera a la casa de Dios a presentarse en oración, Dios le hiciera justicia. Que el que viniera a orar a la casa de oración, Dios le respondiera a su oración, dice Salomón. Entonces, al venir a orar, al venir a presentarnos a Dios en su casa de oración, las cosas que no cambian en nuestra casa, estando en esta casa, cambiarán. Las cosas que no cambian en su trabajo, en su familia, en su hogar, en esta casa, cambiarán. Porque esa es la oración de Salomón, que Dios le haga justicia al justo. Esa es la oración de Salomón, y le dice: justificando al justo, dándole conforme a su justicia. Y a lo mejor hay muchas cosas que no pueden cambiar en su casa, pero le aseguro que si usted y yo nos juntamos, nos humillamos delante de su presencia en este lugar, conforme a la palabra que está escrita para enseñanza nuestra, esas cosas van a empezar a cambiar. Entonces, al venir a orar y al venir a presentarnos a Dios en su casa de oración, las cosas que no cambian en nuestra casa, estando en esta casa, van a cambiar. Porque escuchen lo que sigue orando y pidiendo Salomón a Dios, verso 24 al 25. Hace calor, ¿cierto? ¿Se notó? 24 y 25 dice: si tu pueblo Israel fuere derrotado delante del enemigo. Imagínese si usted viene a orar. Aunque usted le vaya mal en algo que esté haciendo, si usted viene a orar, algo va a cambiar en eso donde a usted le fue mal. Porque dice: si tu pueblo Israel fuere derrotado delante del enemigo por haber prevaricado en contra de ti, por haber pecado. Escuche, nosotros nos equivocamos cada día. Pero si usted viene a este lugar, si usted se acerca a la casa de oración, si usted viene a la casa que es de oración a orarle a su Señor, escúcheme, Dios tiene poder para cambiar esas situaciones. Si tu pueblo Israel fuere derrotado delante del enemigo por haber prevaricado contra ti y se convirtiere, está hablando de que te buscare. Dice: y confesare su nombre, y confesare tu nombre, y rogare delante de ti en esta casa, 25. Y rogare delante de ti, ¿dónde dice? En esta casa. Salomón está hablando desde el templo que está construyendo. Dice: si tu pueblo Israel fuere derrotado delante del enemigo por haber prevaricado contra ti y se convirtiere, y confesare tu nombre y rogare delante de ti en esta casa, 25, tú oirás desde los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel y les harás volver a la tierra que les diste a ellos y a sus padres. O sea, algo diferente va a pasar en lo malo que ustedes, escúcheme bien, enfrenta y afuera. Algo diferente va a pasar en aquello que quizás no le resultó hoy día. Tú oirás desde los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel y les harás volver a la tierra que le diste a ellos y a sus padres. Salomón le dice a Dios: Señor, si alguien ha fracasado en su vida, si alguien ha fracasado en su matrimonio, con sus hijos,
por causa del pecado o la desobediencia, Salomón le dice a Dios, perdónalos. Salomón le dice a Dios, si tu pueblo llega a pecar contra ti, cuando vengan a tu templo y se arrepientan de haberte ofendido, perdónalos. Perdónalos, le dice, porque esa es la oración, me imagino que de todos los pastores. Cuando oran por sus ovejas, uno ora, Señor, cúbrelos, guárdalos, perdona sus faltas, Señor, si se equivocan, ten misericordia de ellos, Señor, no alejes tu Santo Espíritu de ellos. Y la pregunta muchas veces es, ¿por qué parece que caminan sin Él? Es porque no hay un interés, escúchame bien, en acercarse a Dios, buscar a Dios y reconocer que de Él depende nuestra victoria. Por eso, si usted ha fracasado en algún área de su vida y usted se determina a venir a la casa de Dios a orar, Dios también se va a comprometer con la petición que usted le presente. Si usted se determina a venir a orar a la casa de Dios, no importa cuál haya sido el resultado hoy día allá afuera. Si usted se compromete a venir a orar, si usted busca a Dios en la casa de oración, usted humilla su corazón allí, Dios hará llover nuevamente sobre esa tierra que no produjo quizás en el día de hoy. Dios también se comprometerá con la petición que usted le presente. Porque lo que leemos aquí, si leemos aquí, esa es la dirección que le da Salomón a su oración. Que aquel que venga al templo de Dios a orar, que aquella persona Dios le sea librando del fracaso. Es por eso que nada puede suceder si no somos hombres y mujeres de oración. Por eso cuando nos descuidamos, o cuando descuidamos esa parte importante en nuestra vida, no pasaremos más allá de ser un hombre o una mujer común y no un canal de bendición para los demás. Por eso Dios nos recuerda lo importante que es la oración, hermano, en su casa. ¿Y cuántos creen que ya está haciendo calor? Usted recién me dijo que sí, ¿para qué se cuenta ahora? Claro, ya llegó el buen tiempo, ¿no? ¿Qué hacemos siempre? Orar, pues. Orar. Tomamos una oración cada día de servicio, ¿no? Es tiempo de volverla a retomar, ¿o no? Acá Victoria helado, pero ya no hace frío. Por eso Dios nos recuerda lo importante que es la oración en su casa, porque no se trata solo de estar en ella, sino de anhelar estar en su presencia. Escuche bien, no se trata solo de venir a este lugar, sino que es buscar la presencia de Dios por medio de la comunión con Él. Por eso es que si buscamos su casa para presentarnos delante de Él, Dios se encargará de librarnos de los fracasos. Dios se encargará de darnos victoria en lo que usted no ha podido vencer. Porque aunque los cielos fueren de bronce, en lo que usted enfrenta, los cielos se abrirán. Claro, se abrirán cuando usted llegue a la casa de Dios y usted como iglesia clame. Usted como iglesia de Dios ore. ¿Y sabe por qué? Porque esa es la promesa para usted y para mí de parte de Dios estando en su casa. Por eso me encantó esto cuando leía en antes esta parte de Salomón, decía, esta parte de Crónicas, segunda de Crónicas, yo decía, claro, algo pasa en tu casa, Señor. A tu casa no solo vamos a oír palabra tuya, sino que vamos primeramente a tener una comunión contigo, a exaltarte, a adorarte, bendecirte. A tu casa, Señor, vamos a preparar ese corazón, esa tierra, para que cuando nos sentemos a oír tu palabra, esa palabra, Señor, caiga en buena tierra, traiga un buen resultado, tenga un buen fruto en nuestra vida. Porque no hay pecado que pueda más que una oración sincera. Escuche bien, no hay pecado que pueda más que una oración sincera en la presencia de Dios. Es por eso que todo cielo cerrado, si usted está en la presencia de Dios, se tiene que abrir. Lo dice la Escritura acá, lo continúa diciendo a medida que vamos avanzando en el capítulo 6 y el capítulo 7. Si hay oración, si usted busca la presencia, se tienen que abrir.
Sea en el área que sea, los cielos cerrados se tienen que abrir. Sea en el área familiar, matrimonial, laboral, con los hijos, espiritual, ministerial, se tienen que abrir. Porque eso dijo Jesús, que todo lo que pidiere y en oración creyendo lo recibiré, ¿o no? Entonces se tienen que abrir. Versos 26 y 27. Si los cielos se cerraren y no hubiese lluvias por haber pecado contra ti, escuche bien, si a usted le está yendo mal, si hay áreas en usted que no producen por causa de habernos equivocado, pecado o caminar de espaldas a Dios, si los cielos se cerraren y no hubiese lluvia por haber pecado contra ti, escuche lo que dice acá, si oraren a ti hacia este lugar y confesaren tu nombre y se convirtieren de sus pecados cuando los afligieres, verso 27, escúcheme. Tú los oirás en los cielos. O sea, escúchame bien, si no hay respuesta en un área de su vida no es por el pecado. Pastores, que me equivoco. No, es porque usted no ora. Yo estoy leyendo la Biblia. Es porque no se ora. Porque dice, volvamos al 26. Escuche bien, aquí aclara bien que no es por causa del pecado. Nos equivocamos, sí, hay consecuencias, ¿cierto que sí? Pero la oración tiene el poder de abrir esa puerta, de romper esos cielos de bronce, para que lo que el pecado, por causa del pecado vino como consecuencia, escúcheme bien, Dios pueda oír mi oración y lo cambie. Si los cielos se cerraren y no hubiese lluvias por haber pecado contra ti, dice, ¿por qué? Por haber pecado contra ti. Si oraren, y ahí empieza a marcar la diferencia, si oraren, ya pecamos, no equivocamos, no fue mal, hay cosas que no salen bien, no nos resultan, pero dice, si oraren hacia ti en este lugar y confesaren tu nombre y se convirtieren de sus pecados cuando los afligieres, 27, tú los oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel. Dice, y le enseñarás el buen camino para que anden en él y darás lluvia sobre su tierra. O sea, ¿va a cambiar la situación o no? ¿Va a cambiar la situación? ¿Cuántas veces nosotros decimos, no, es que me equivoqué, es que pequé, es que fallé? Y el diablo nos acusa. Nos tiene pensando lo malo que hicimos años atrás, cuando Dios viene a cambiar tu pasado por un buen presente y un buen futuro. Por eso acá nos enseña, y Salomón está orando a Dios, escúcheme bien, está orando a Dios y le dice, y le enseñarás el buen camino para que anden en él. Y darás lluvia sobre su tierra que diste por heredad a tu pueblo. Entonces, si hay cielos cerrados en nuestra vida, no es porque Dios se tarde, sino por falta de fe en la oración. Si hay áreas en nuestra vida que están estériles, no es por falta de respuesta de parte de Dios, sino que es por falta de oración en nuestra vida. Nosotros le echamos la culpa a Satanás, le echamos la culpa a todo. Siempre decimos, no, es que esto, es que el enemigo, es que metió la cola, es que por aquí, es que por allá, pastor ore por mí, pastor ore por acá. La pregunta mía es, ¿cómo está tu oración? Porque dice la Biblia que aunque te equivocares, aunque en algún momento te apartares, si tú te vuelves a Dios, si tú oras a Dios, te arrepientes y confiesas tu pecado, Dios seguirá enviando lluvia sobre tu tierra. Tu tierra será siendo productiva, tu casa será siendo bendecida, tu vida será siendo bendecida. Porque la bendición no viene por causa, no se para por causa del pecado, se para por falta de oración. Porque si usted ora, Dios lo oye. No, y a mí me llamó mucho la atención esto porque después viene algo mejor. Dicen, si el extranjero, si el impío orare. Y uno dice, no, ¿qué va a oír? Dios no le escucha la oración a ellos. No, si ellos oran a Dios, Dios los va a oír. Porque la Biblia dice que el sol sale, ¿para quién? Para justos y pecadores, ¿o no? O sea, escúcheme bien, si usted y yo oramos a Dios, Dios puede trasladar su bendición al que usted no cree.
Es por falta de oración, le decía, es porque no conocemos esta palabra y al no conocerla llegamos a esta casa sin acción de gracia. Llegamos a esta casa como que llegamos a una casa más cuando nosotros debiéramos adelantarnos y decir, no, yo voy a ir a orar unos minutos delante del Señor. Voy a ir a presentarme delante de Él porque he andado hoy día alborotado, corriendo para allá, corriendo para acá, haciendo esto, con este problema, con esta situación. ¿Y cómo nos vamos a presentar a Dios así? Por eso muchas veces la palabra, hermano, que he soltado sobre usted está con tantas preocupaciones, hermano, que no la puede retener. Usted está con tantas cosas del día, escúcheme, que cuando usted entra a la presencia de Dios necesita sacudirse. Moisés cuando llega a la zarza ardiendo, lo primero que le dice Dios, párate, le dice, quédate ahí, quítate el calzado, quítate lo que traes, sácate lo que arrastras, porque el lugar que pisas santo es. Por eso que muchas veces usted recibe, hermano, pero hay alguien que le roba. ¿Sabe por qué? Porque necesitamos llegar a la presencia de Dios. Necesitamos rogarle, pedirle a Dios, humillarle a Dios y decirle al Señor, yo quiero de tu agua. Yo quiero que tú riegues mi tierra. Señor, perdóname si mal he cometido hoy. Pero yo quiero hoy día, Señor, que tú riegues mi tierra porque yo soy, tu palabra dice que yo soy tierra fértil. Y si soy tierra fértil, Señor, algo tiene que suceder en mí, algo tiene que pasar en los demás, algo tiene que pasar en mi casa. Salomón está orando antes de terminar el templo para que cuando terminase el templo, la respuesta de Jehová ya estuviera en ese lugar. Es por eso que la palabra de Dios dice aquí, versos 26 y 27, si los cielos se cerraren y no hubiese lluvia, por haber pecado contra ti, ahí muestra la causa, por haber hecho lo malo. Pero dice, si oraren a ti hacia este lugar y confesaren tu nombre y se convirtieren de sus pecados, cuando los afligieres, tú los oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tu siervo y de tu pueblo Israel. Y les enseñarás el buen camino para que anden en él y darás lluvia sobre su tierra que diste por heredad a su pueblo. Entonces la falta de respuesta o que los cielos estén cerrados en su vida no es solo porque ha pecado. ¿Cuántas veces, cuando usted ha estado esperando respuesta de Dios, cuántas veces el enemigo le ha venido a colocar un pensamiento en su mente y lo hace pensar que la respuesta no viene porque usted se portó mal? ¿Cuántas veces, escúcheme bien, cuando usted espera respuesta de Dios, viene un pensamiento y lo tiene atado, porque eso es lo ata? Y lo hace pensar, escúcheme, que la respuesta no va a venir porque pecamos, fallamos, nos equivocamos. Cuando Dios lo que está esperando es que usted se acerque a Él. Pero el enemigo coloca ese pensamiento en usted para que usted, escúcheme bien, doble su rodilla, pero no humille su corazón. Por eso cuando usted ora en su casa va a orar y como que se para igual. Porque lo que se dobló fueron las rodillas, pero el corazón siguió de pie. Y mientras el corazón no se humille, no sirve que las rodillas se doblen. Por eso hay gente que dice, oye, ellos oran de pie. ¿Y de qué sirve si cuando ellos oran de rodillas están con el celular, con el teléfono, mirando para el lado, mirando para allá? Y la Biblia dice que de labio sale lo que sale. Pero el corazón, ¿dónde está? Porque no tiene que ver con tu rodilla, tiene que ver con nuestra actitud, la del corazón. Entonces la falta de respuesta o que los cielos estén cerrados en su vida no es solo porque ha pecado, no es porque ya no tenga otra oportunidad usted, sino que es por falta de humillar su corazón al cielo. Es por falta de humillar su corazón y empezar a mirar el cielo desde esa posición, pero hacia arriba. Es por tener sus rodillas dobladas, pero su corazón de pie. Porque dice acá que si los cielos se cerraran y no hubiese lluvias, por haber pecado contra ti, dice Salomón, si oraren a ti hacia este lugar, y si confesaren tu nombre y se convirtieren de sus pecados, cuando los afligieres,
tú los oirás desde los cielos. Entonces, si hay cielo cerrado en el área matrimonial, en el área familiar, en el área laboral, en el área financiera, la palabra de Dios dice aquí que si oramos a Dios y humillamos nuestro corazón a Él, esas áreas se van a abrir. Esas áreas se van a abrir. ¿Por qué? Porque nuestras oraciones, dice Salomón, serán oídas en los cielos. Tú los oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel y les enseñarás el buen camino para que anden en él. Entonces la oración nos abre los cielos. Claro, la oración a ti y a mí nos abre los cielos en toda área de nuestra vida. En toda área de nuestra vida, no solo en un área, sino que en toda área que pueda estar estéril, seca o sin vida. Por eso la oración, escúcheme, debe ser como los pulmones de la iglesia. Usted y yo no debiéramos parar de orar si queremos que Dios nos ensanche, que Dios nos multiplique. No podemos parar de orar, esa labor no la tiene el pastor. El pastor, la vida del pastor es orar. No es una labor, es orar. Pero la vida suya es acercarse a la presencia de Dios, venir con acción de gracia, acercarse a su casa de oración y decir: Señor, yo no vengo porque sé que tengo que venir. Vengo por gratitud. Vengo porque sé, Señor, que yo me equivoco, que fallo cada día y yo necesito que tú riegues mi tierra. Necesito que cada área de mi vida, Señor, sea productiva. Porque conforme a lo que dice aquí la Biblia de la oración, es la oración la que nos da respiro en la aflicción, ¿o no? Eso dice ahí. Verso 28 al 30, dice: si hubiere hambre en la tierra, escuche bien. Usted se tiene que acordar de esta palabra porque los tiempos que vienen no son buenos. Usted no puede dejar pasar ni permitir que el enemigo le robe lo que a usted le va a servir para pararse allá afuera, hermano, y los cielos de bronce se rompan. Si hubiere hambre en la tierra o hubiese pestilencia, si hubiere tizoncillo o ayublo, langosta o pulgón, o si los sitiaren sus enemigos en la tierra en donde moren, cualquiera plaga o enfermedad que sea, escuchen los tiempos que estamos, mire, cualquiera plaga o enfermedad que sea, verso 29. Toda oración y todo ruego que hiciere cualquier hombre, diga conmigo, cualquiera. Se lo voy a volver a leer. Pastor, es que yo creo que usted, no, sáquese esa tontería de la cabeza. Toda oración y todo ruego que hiciere cualquier hombre, cuando dice hombre, dice mujer. ¿O no? O sea, ¿cuál es la característica? ¿Alguna especial? Usted tiene que tener un título, alguna posición, no sé, especial para hacerlo. Dice: toda oración y todo ruego que hiciere cualquier hombre. Cualquier persona. Dice: o todo tu pueblo Israel. Cualquiera que conociere su llaga y su dolor en su corazón, si extendiere sus manos hacia esta casa. Escúchame bien, cualquiera fuera su aflicción, su dolor, su enfermedad, su plaga, lo que fuese. Y cuando usted y yo nos sentimos mal, ¿para dónde partimos? A la casa del doctor, dígame. Cuando está la casa de oración, cuando es aquí donde hay un poder, hermano, que actúa sobre usted. De usted me dirá: pastor, y no actúa si no es aquí. Hermano, es que hay un diseño. Qué hermoso es llegar a los atrios de Dios, a las plantas de Dios. David decía: mejor es un día en tu presencia que 1000 allá afuera, que fuera de ellos. Porque él entendía lo que era estar en la casa de oración. Acuérdese que David era tanto lo que había en él, que él, cuando entendía que había algo consagrado de bendición para él, no daba ni 6, 7 pasos y hacía ofrenda a Jehová. Claro, David era de los que oraba 6, 7 veces al día. ¿Sabe por qué? Porque él entendía lo que significaba estar en comunión con Dios. Toda oración y todo ruego que hiciere cualquier hombre. Me encantó eso. Nosotros somos campeones mundiales para decirle: no, es que en realidad, pastor, es que.
Y aquí dice cualquiera, pecador o no. Eso estamos leyendo, ¿no? O sea, si usted se equivoca, ¿qué tiene que hacer? Orar, pues. Orar, ¿para qué cosa? Para que no venga la oruga, el saltón, el revoltón, la langosta, hermano, a comer, a robar lo que Dios ha puesto en usted. Por toda oración y todo ruego que hiciere cualquier hombre o todo tu pueblo Israel, cualquiera que conociere su llaga y su dolor en su corazón, o sea, cualquiera que reconozca lo que necesita, el dolor que tiene, la falta que tiene, la necesidad que tiene. Si extendiere su mano hacia esta casa, verso 30. Si extendiere su mano hacia esta casa, escuche bien, por eso la importancia de llegar a la casa de Dios. Dice, tú oirás desde los cielos. O sea, cualquiera sea la necesidad, cualquiera sea su condición, cualquiera que esté determinado, dispuesto a buscar a Dios, a orarle a Dios, a llegar a su casa, a orarle, a presentarse delante de Él. Dice, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, y perdonarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, habiendo conocido su corazón, porque solo tú conoces el corazón de los hijos de los hombres. O sea, mira al de al lado y dígale, no hay excusa. Porque aquí dice, todo hombre, que toda mujer, no dice si es pecador, no dice si es bautista, adventista, metodista o de Cristo tu única esperanza, dice todo hombre. Por eso muchas veces la religión acusa, no, este no tiene perdón de Dios, no, este tiene que pagar 10 mandas, no, este tiene que hacer 50 cosas, no. Tiene que orar, tiene que buscar la presencia de Dios, tiene que levantar su rostro a Él, tiene que reconocer su falta, tiene que humillarse delante del Señor y Dios seguirá regando su tierra, porque Dios a nadie viene a dejar seco. Seguirá regando su tierra para que esa persona siga siendo productiva en las manos de Dios. Toda oración y ruego que haga cualquier hombre, dice, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, y perdonarás y darás a cada uno conforme a su camino, habiendo conocido su corazón. Porque solo tú conoces el corazón de los hijos de los hombres. Aquí Salomón está orando y le está pidiendo otra promesa a Dios. Y esta otra promesa es ser librado del hambre y la enfermedad. Entonces, si hay alguna necesidad en nuestra vida, lo peor que podemos hacer, escúcheme bien, es dejar de venir a la casa de Dios a orar. Lo peor que podemos hacer es tomar otra dirección para buscar, hermanos, suplir la necesidad. Porque Salomón le dice a Dios, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, y perdonarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, habiendo conocido su corazón. ¿Y cuántos sabemos que Dios hace salir el sol sobre malos y buenos? Claro, ¿cuántos saben que Dios hace llover sobre justos e injustos? Escuchen lo que sigue pidiendo Salomón a Dios en oración, versos 32 y 33. Dice, tú oirás, versos 32 y 33, por favor. Dice, y también al extranjero que no fuere de tu pueblo Israel. ¿Sabe de quién está hablando aquí? Del gentil, pues del mundo. Escuchen lo que dice la Biblia. Nosotros somos tan... ¿Qué va a oír Dios a ese pecador? Sí, lo puede estar oyendo más que usted si el hombre está orando. Y también al extranjero que no fuere de tu pueblo Israel, que hubiere venido desde lejanas tierras a causa de tu gran nombre y de tu mano poderosa. A causa de tu gran nombre y de tu mano poderosa y de tu brazo extendido, si viniere y orare hacia esta casa, verso 33. Tú
oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, y harás conforme a todas las cosas por las cuales hubiere clamado a ti el extranjero. Y harás conforme a todas las cosas por las cuales hubiere clamado a ti el extranjero. ¿Para qué? Para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman, así como tu pueblo Israel, y sepan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo he edificado, le dice Salomón. Y nosotros, imagínense, de repente nos admiramos tanto, y a ese falta que Dios lo cambie, y puede ser que Dios puede estar orando por él. Usted no tiene ninguna característica, pero si está orando a Dios, algo Dios está haciendo en usted que a lo mejor no está haciendo en aquel que lo está apuntando. Tremendo lo que ora Salomón, ¿o no? Y uno dice, pero pastor, es que es Salomón el que está orando ahí, pero ya vamos a ver la respuesta de Dios a todo lo que Salomón ora. Entonces toda respuesta o todo resultado de un hombre o una mujer conforme a esta palabra está ligado no solo a estar en la iglesia, sino también a la oración en su vida. Todo resultado en un cristiano o no cristiano pasará por la actitud que tenga y la necesidad de orarle a Dios. Pasará por la actitud que tenga. Por eso dice, tú irás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, conforme a todas las cosas por las cuales hubiere clamado a ti el extranjero. O sea, está hablando de reconocer a Dios. Pasará por la actitud que usted y yo tengamos. Porque si hay algo que puede traer respuestas a un hombre en medio de lo que enfrenta o vive, aquí muestra que no será su posición social o la cultura que él tenga, sino que lo que habla esta palabra y muestra que será su oración y la comunión que él tenga para con Dios. Porque si hay algo que puede traer respuesta a un hombre o a una mujer en medio de lo que enfrenta o vive, eso solo será la oración. Verso 34 al 40. Salomón sigue orando y dice, si tu pueblo saliera a la guerra contra sus enemigos por el camino que tú le enviares, si tu pueblo saliera a la guerra contra tus enemigos por el lugar, por el camino, conforme a la dirección que tú le dieres, y oraren a ti hacia esta ciudad que tú elegiste, por eso es importante la casa de oración. Hacia la casa que he edificado a tu nombre, 35. Tú oirás desde los cielos su oración y su ruego. Mire lo que dice, y amparará su causa. O sea, le está diciendo Salomón, está diciendo, y sé que tú estarás con él. No le dejarás solo y amparará su causa. Verso 36. Si pecaren contra ti, pues no hay hombre que no peque, dice. Mire lo que dice Salomón, consciente, inteligente, sabio. Si pecaren contra ti, Salomón deja clarito, no hay ninguno que no lo haga, dijo. Dice, y te enojares contra ellos y los entregares delante de sus enemigos para que los que tomaren los lleven cautivos a tierra de enemigos, lejos o cerca, 37. Y ellos volvieren en sí, mire, si Dios se enojare con ellos y aún los dejara un momento, y ellos fueren cautivos, ya sea por el enemigo, enfermedad, lo que sea. Dice, y ellos volvieren en sí en la tierra donde fueron llevados cautivos, o sea, en el lugar donde usted esté, aunque sea el peor lugar, si usted vuelve en sí y se convirtieren y oraren a ti en la tierra de su cautividad y dijeren, pecamos, hemos hecho inicuamente, impíamente, hemos hecho, 38. Si se convirtieran a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de su cautividad, o sea, usted puede estar en el peor de los lugares, en la peor condición, con la peor enfermedad. Amén, sí, Señor. Pero si usted reconoce que nos hemos equivocado, que hemos fallado, que hemos pecado, que necesitamos de Dios y oramos a Dios, dice, si se convirtieran a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de su cautividad, donde los hubieran llevado cautivos, y oraren hacia la tierra que tú diste a sus padres, hacia la ciudad que tú elegiste, y hacia la casa que he edificado a tu nombre, 39. Tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, su oración y su ruego, y ampararás su causa, y perdonarás a tu pueblo que pecó contra ti. Verso 40.
Ahora pues, oh Dios mío, te ruego que estén abiertos tus ojos y atentos tus oídos a la oración en este lugar. A la oración en este lugar. Y después de la oración que Salomón hace a Dios, para cortar el mensaje, terminar ya, Dios también le responde diciendo, vamos a 2 de Crónicas, capítulo 7, verso 11 al 15. ¿Cuántos saben que estamos en día en donde necesitamos orar? ¿Cuántos tienen familia en el mundo? Usted sabe lo que produce este tiempo, ¿no? Ay, pastor, alegría, celebración. No. Allí es donde el diablo más fuerte se mueve. ¿Sabe para qué? Para aquellos que tienen promesas, poder arrebatarle el alma. Por eso hay gente que muere sin, dice, uy, pero si él no tenía parte, le llegó un balazo. ¿Sabe que se armó una triana por ahí? Oiga, y le llegó un, no sé, lo apuñalaron, un cuchillazo. Hoy, pero ¿sabe qué? Si él ni tomaba y de camino, ¿sabe qué? Oiga, chocó y se murió él y murió la familia completa. Y uno dice, pero ¿por qué muere gente? Y no sabe por qué. Porque nosotros sabemos a quién tenemos que acudir y no acudimos. Y la Biblia dice que el enemigo anda como león rugiente. Como león rugiente, y nosotros muchas veces estamos contentos, compartiendo, haciendo lo que hace el mundo. Escúcheme bien, y no oramos por aquellos que están en el mundo. Sabiendo que Satanás, ¿a quién busca? ¿Lo busca usted? Busca a los que están allí. ¿Sabe por qué? Porque ahí hay una oportunidad de arrebatarle su alma, porque hay una puerta gigantesca abierta. Terminó pues Salomón la casa de Jehová. Mire, terminó Salomón el templo. ¿Cómo le llamó? Casa de Jehová. Y la casa del rey. Y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa, ¿qué es lo que pasó? Fue prosperado. O sea, algo cambia cuando usted se propone hacer algo primero en la casa de... ¿Cierto que sí? Algo después cambia en su casa. Le leo, terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Mire el orden. Terminó pues Salomón la casa de... Mire el orden. Muchas veces dicen, no, es que no hay tiempo. No, no, no. Ey, mire el orden, porque ese orden bendice todo lo demás en su vida. Dice, terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey. Y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová, el orden otra vez, y en su propia casa, fue prosperado. Verso siguiente, 12. Y apareció Jehová a Salomón de noche. ¿Quién le apareció? ¿A quién Salomón había orado? Porque a usted Dios le va a contestar su oración. Cuando usted venga delante del Señor, a lo mejor no lo va a escuchar, no lo va a oír, pero de que Dios contesta, Dios contesta. De que Dios se le va a aparecer, se le va a aparecer, le va a hablar. Dios va a traer respuesta a su petición. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, yo he oído y he elegido para mí este lugar por casa de... ¿Por qué? ¿Qué lugar escogió Dios? Su casa. ¿Como lugar de qué? De sacrificio. ¿Por qué? Porque había oído la oración de Salomón. Había oído la oración de Salomón. Y Dios eligió para él, ¿cuál lugar? Esta casa, la casa de sacrificio, verso 13. Y mire la respuesta de Dios a todo lo que oró Salomón. Le dice, si, aquí está hablando Jehová. Le dice, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo. Escuche bien, si Dios enviare todo lo que estamos viviendo hoy día, todo lo que está pasando en el mundo, verso 14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, diga conmigo, orar, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces otra vez le dice, lo mismo que pedía Salomón, tú oirás desde los cielos, le decía, ¿no? Aquí está Dios respondiendo la oración suya, la oración de Salomón.
Le dice, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Tal cual como Salomón oró, Dios también le respondió. Verso 15. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Salomón primero llegó a su casa como tiene que hacerlo usted, como lo tengo que hacer yo. Vamos a presentarnos delante de Dios, vamos a orar a Dios, vamos a traer nuestra petición a Dios, vamos a traer nuestra gratitud a Dios, vamos a traer nuestro sacrificio a Dios, vamos a traer nuestras ofrendas a Dios, vamos a traer nuestro diezmo a Dios, vamos a traer lo que hay que traer a su casa. ¿Sabe por qué? Porque entonces dice, ahora estarán abiertos mis ojos. ¿Qué es lo que presentó Salomón? Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Entonces, ¿quién tiene que venir? ¿Quién tiene que presentarse? ¿Quién tiene que hacer lo que a Dios le agrada, lo que está escrito en la Escritura para enseñanza nuestra? Nosotros. ¿Y quién es el que responde? Dios. Ahí está la respuesta de Dios. ¿Qué es lo que hizo Salomón? Hizo lo que tenía que hacer. ¿Qué es lo que hizo que Dios le trajo la respuesta a lo que pedía Salomón? Salomón sabe lo que estaba haciendo, estaba orando por el extranjero, estaba orando por el que se equivocaba, estaba orando por el que pecaba, estaba orando por aquel que no sé, que contendía con Dios cada día. Estaba orando y Dios dijo, yo lo voy a perdonar si él se humilla, si él humilla su corazón delante de mí. Entonces, usted no puede estar sin respuesta. Yo no puedo estar sin respuesta. Si la Biblia dice que si nos humillamos delante del Señor, escúcheme bien, Dios, ¿qué es lo que va a hacer? Va a tener abiertos sus ojos y atentos sus oídos a la oración suya y mía. ¿Sí? A la oración suya y mía. ¿Cierto? ¿Dónde? En el lugar donde usted y yo presentamos nuestro sacrificio. Entonces hay algo que tiene que cambiar. ¿Sabe por qué? Porque en su casa no cambia. Nosotros queremos buscar y no podemos buscar porque siempre hay algo que hacer, siempre hay algo que nos saca, siempre hay una olla que suena, una tetera que suena el pito cuando la tiene prendida, la tiene en la cocina. El teléfono, entramos con el teléfono al lado mirando a ver qué nos va a llevar. Si me llaman, lo llevo a orar en caso que me llamen. Eso no es entrar al secreto. Eso no es cerrar la puerta. Cerrar la puerta es parar todo, silenciar todo, apagar la olla y decir voy a ir a la presencia del Señor. Voy a ir a la presencia del Señor porque necesito orar por el pecador, necesito orar por mi vecino que se pierde, por mi vecina que se está muriendo. Necesito orar para que Dios guarde a mi hijo allá afuera porque ellos no están en el camino de Dios, ellos están lejos de Dios, están pecando, están murmurando, a lo mejor están, no sé. Y si usted y yo lo hacemos, ¿qué es lo que va a ocurrir? Dice la Biblia que Dios va a oír nuestra oración, va a tener abiertos sus ojos y atentos sus oídos a la oración que usted y yo le presentemos. Amén. Colóquese en pie, por favor. Dios nos da como respuesta a la oración de Salomón diciéndole, si ellos oran, si ellos se mantienen orando en una crisis, yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Porque algo diferente pasa cuando usted se acerca a la casa de Dios a orar. La Biblia dice que Dios no solo sana nuestra tierra, sino que dice también que sus ojos están abiertos y atentos sus oídos a nuestra oración. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Diga conmigo, necesitamos volver a la oración. Claro, necesitamos unirnos en la oración. ¿Sabe por qué? Porque eso trae respuesta a su casa. Eso trae respuesta, escúcheme bien, no solo a lo que usted hace para el Señor y a lo